buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre aquí con la encrucijada de no saber en qué momento nos están viendo, pero aquí saludando en una nueva versión de este espacio que yo valoro tanto y que espero que ustedes poco a poco, ya llevamos como 25 capítulos, también hayan empezado a querer y a valorar. Ciudad Viva, el espacio, el pedacito de tiempo en que me reúno y tengo la fortuna de reunirme con guatemaltecos y guatemaltecas ilustres, más de algún extranjero ha pasado por aquí también, para hablar sobre la ciudad desde diferentes perspectivas, diferentes visiones, y sobre todo compartiendo ideales y sueños que pueden transformar nuestras ciudades en general y nuestra ciudad capital en particular en un espacio más amigable, más sano, más comunitario. Hoy no es la excepción, hoy tengo la fortuna de tener a mi lado a una jovencita que es miembro de esa juventud, y valga la redundancia, de este país que me llena a mí de ilusión y de esperanza porque son personas comprometidas con su propia vida, con su forma de ver el mundo y sobre todo con su país. Así que hoy tengo el gran gusto de presentarles a Marisol, compañera de batallas, Marisol Hernández, con múltiples facetas que quiero empezar a conocer y a compartir con ustedes, porque más de alguna batalla hemos compartido juntas. Pero bueno, Marisol es deportista, Marisol es activista y de profesión ingeniera ambiental. Hace poco tuvimos a un ingeniero ambiental extraordinario, tu primer colega en Guatemala, Pepino, César Pepino Barrientos, no sé si lo ubicas. Así que obviamente el tema de la naturaleza va a estar presente en esta conversación. Bienvenida, Marisol, muchísimas gracias por aceptar la invitación y quisiera, pedirte que me cuentes un poquito de esta vida tan bonita que yo y muchos seguidores, porque además ella produce muy buen material en las redes sociales. Al final vamos a decir en dónde la pueden encontrar. ¿Qué es lo que más de todas esas facetas que te digo te identifica? Gracias, Nino, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Como tú decías, creo que todos somos multifacéticos y me encanta la naturaleza, me apasiona muchísimo y ante todo lo que más me mueve actualmente, que creo que eso varía un poco, ¿verdad? A lo largo de la vida, es cómo convivimos con la naturaleza en el día a día, sí. Especialmente en espacios urbanos, cómo vamos logrando ahí un mejor balance entre que estemos bien los seres humanos y también los demás seres vivos, porque creo que nos interrelacionamos, entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, siempre partiendo desde un cuerpo que, como decimos, es el primer territorio a habitar, desde un cuerpo sano y que cuidamos y que está bien. Exactamente. En la ciudad de Guatemala tenemos el privilegio de contar con todo un ecosistema que conforma nuestro cinturón ecológico metropolitano, que está constituido por un sistema de diferentes barrancos. De no ser por este ecosistema, posiblemente no podríamos respirar. Tenemos una ciudad con altos índices de contaminación. Y efectivamente el tener estos barrancos también nos permite tener un potencial, es el 42% de la superficie de nuestra ciudad, que está constituido por estos bosques urbanos, ríos hipercontaminados lamentablemente, pero también hay proyectos maravillosos y por ahí es donde nos hemos encontrado con Marisol, con estos parques ecológicos que deberían ser ese 42%, no todos son parques ecológicos, pero específicamente en la zona 16, que es una de las zonas que tienen más, aún a pesar de todo, presencia de la naturaleza y de estos bosques urbanos. Marisol pasa largas jornadas, no sé qué tan largas, pero hay muchas escenas maravillosas en que convivimos, y Marisol particularmente, caminatas, estos baños forestales que nos dan tanta vitalidad, en conjunto con perritos además. Cuéntame, los barrancos, ¿qué es la visión que tú tienes? ¿Cómo compartes tu día a día con estos ecosistemas? ¿Y cómo es que logras definir tu vida o compartir tu vida muy, muy urbana con esta vida natural que tenemos al alcance de algunos pasos? Sí, yo quiero resaltar que he tenido, dirías, mucha suerte, porque a pesar de haber crecido en una familia que vivía en la ciudad de Guatemala,
He pasado mucho tiempo en el campo. Mucho tiempo en la casa de mi padre, que está en el campo, entonces creo que de ahí viene esa gana, esa necesidad de estar en la naturaleza. Y bueno, por suerte termino viviendo, bueno, yo lo elegí, pero realmente también fue suerte porque en ese momento pues lo podía pagar, estaba la oportunidad abierta, yo me dedicaba a temas de entreno, entonces trabajaba en mi casa, entonces hace aproximadamente 4 años me mudo a un área de la ciudad de Guatemala, que es zona 16, que tiene una gran cantidad de barrancos de los dos lados, por así decirlo, de donde yo vivo. Yo vivo en un edificio y bueno, la verdad que yo considero que fue un gran despertar vivir en esa área, porque a pesar de que hay muchos espacios naturales, bosques, unos pinos gigantescos, a simple ojo podríamos decir que esos bosques tendrán por lo menos unos 80 años por el tamaño de los árboles. Empiezo a pasar mucho tiempo en estos espacios y empiezo a ser muy consciente y tener mucha sensibilidad frente a cambios que existen, y al mismo tiempo empiezo a entablar una relación más cercana con todos los demás humanos, personas que frecuentan esos espacios, desde personas que van caminando en la calle para llegar a su trabajo hasta personas que vienen de otras áreas en carro para llegar a estos espacios que les llamamos barrancos. ¿Cómo veo yo este tema de los barrancos? No sé si el término es como que cuando uno le pregunta a alguien qué es un barranco para ti, Sí. si tú lees historia te das cuenta que cuando la ciudad vino a este espacio físico, los barrancos realmente eran utilizados por migrantes que venían desde fuera de la ciudad y estaban buscando oportunidades y se venían a vivir a los barrancos. Por eso vemos muchos también asentamientos que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de esos territorios eran públicos o son públicos incluso. No son ideales para vivir ahí porque pues el relieve de la pendiente es muy alta, entonces por eso es que en la mayoría de barrancos de la ciudad, o muchos, todavía tenemos masas boscosas y árboles porque la pendiente es tanta que construir es muy difícil. Y esto hace que crezcan mucho los árboles y al mismo tiempo que sean espacios que por momentos de la historia han sido espacios, como yo te decía, que vienen poblaciones que están buscando oportunidades. Por momentos ahora también se ven como lugares peligrosos donde está oscurito y pueden pasar cosas ilegales. Y por otro lado, para mí son una gran oportunidad para encontrarnos con otras personas, para conocer otras formas de vida que es pues la naturaleza. Y en la ciudad de Guatemala, como tú bien decías, ese tipo de orografía, de relieve, realmente abre un sinfín de oportunidades. Ahora, ¿por qué esas oportunidades en muchos casos no suceden? ¿O por qué se talan pues algunos barrancos? ¿Por qué es tan fácil convertirlos en construcciones? ¿Por qué es tan fácil? Pues hay ideas, por ejemplo, de solo tapar los barrancos y pasar carreteras, ¿verdad? Tú y yo hemos trabajado ahí en algunas cosas y entonces surgen todos estas, ¿qué se podría decir?, cuestionamientos sobre, ¿está ahí todo para que vivamos en una ciudad hermosa, pero como si estuviera en potencial y en el futuro y como si no sucediera, ¿verdad? Entonces es una mezcla que a mí me encanta frecuentar esos espacios, pero también me despierta esa gana de hacer algo y esa gana de verlos de manera distinta y que cada vez seamos más personas las que estamos ahí, porque es un espacio público, es un espacio común y eso es lo que necesitamos para construir ciudadanía. En toda esta historia reciente que nos acabas de contar, describiste toda una teoría que hemos trabajado con algunos colegas, Jorge Villatoro, siempre lo nombro, que él habla de un futuro, una ciudad que es el barranco invertido. Y justamente el estigma, ahí vemos a Marisol caminando con los perritos, ¿ven? La posibilidad, el potencial enorme que tenemos de invertir el concepto que tenemos sobre los barrancos, que están estigmatizados como basureros porque nadie los ve, o asentamientos que además corren con el estigma de ser áreas peligrosas. No siempre es así, socialmente peligrosas, pero sin embargo sí son áreas de riesgo por el tema natural de los deslaves y todos esos riesgos que se corren en ese tipo de topografías.
Los ríos urbanos de los cuales deberíamos alimentar esta ciudad con agua corren por esos barrancos. Prácticamente todos los barrancos tienen al fondo un río que es al final y dolorosamente un desagüe a cielo abierto en todos los casos. Y entonces yo entendía tu sentimiento, porque hay una pertenencia natural del hombre, del ser humano, con la naturaleza, ¿verdad? No hay mejor terapia que estar en contacto con la naturaleza, con los animales, y tenemos ese privilegio. Lo que no logro explicarme es cómo ha faltado esa visión y esa voluntad política para efectivamente integrarlos al desarrollo de la ciudad. Por el contrario, los barrios, los más recientes incluso, le dan la espalda al barranco y se convierte en un área peligrosa en todos los sentidos. Pero por otro lado también está la amenaza, bueno, de las invasiones informales, pero también de las invasiones formales, donde se supone que hay un reglamento, un plan de ordenamiento territorial que manda a que en esas áreas que son de riesgo, es G0, el grupo definido donde no se puede construir ni hacer proyectos para habitar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Es espacios de convivencia. Y en esos espacios de convivencia es donde se forma comunidad, que ya lo describías, Marisol, muy bien en tu historia, porque efectivamente creo que el encuentro, el reencuentro con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, es otra oportunidad que tenemos latente en una sociedad como la guatemalteca, que naturalmente es amigable, es sociable, es solidaria, y que efectivamente por la forma en que hemos organizado nuestras ciudades terminamos segregados, cada uno en su propio gueto, unos más favorecidos que otros, y no nos integramos. Sin embargo, veo yo tu trayectoria de vida y veo que efectivamente el poder, esa energía poderosa que tiene que ver con la organización, con el encuentro con otros ciudadanos, que de alguna manera comparten la visión o que no, pero que se pueden integrar porque van entendiendo la importancia de esta filosofía de vivir. ¿Qué es lo que has hecho? A mí me gustó muchísimo porque yo conocí a Marisol a través de vecinos organizados de Canajuyú. ¿Cómo es que se llama? Se llamaba Juntos por Canajuyú en ese momento. Canajuyú. Y luego hay un grupo también de vecinos preocupados, le llaman. Siempre dije por qué le pusieron ese nombre, porque un poco no me gusta, pero también está un grupo que bueno, lo que hicimos en ese momento para contar un poquito la historia fue que como varios frecuentábamos esos espacios, o algunos que no los frecuentaban viven en esa área y dan por sentado el bosque, sí. Llegó un punto que se empezó a talar cierta parte del bosque y surgió una gran preocupación en diferentes personas. Entonces en ese momento intentamos tratar de ver qué estaba pasando, si eso era una urbanización, si era zona G0, según el POT, si era posible construir ahí, quiénes eran, qué iban a hacer, iban a talar todo el bosque o solo una parte. Y para no hacer larga la historia, lo que fue el enfoque principal, y que eso sí lo empujé muchísimo yo, porque eso es lo que a mí me entusiasma y me apasiona, porque siento que un ciudadano puede meterse en ese aparato de administración pública que es importante. El enfoque principal fue hacer auditoría social. Entonces, como yo soy ingeniera ambiental, solicitamos los estudios de impacto ambiental a través de información pública, que eso también es muy importante, porque todos tenemos el derecho, y yo siempre digo la responsabilidad, de solicitar información pública para saber realmente si el gasto público está siendo acorde a lo que se establece, acorde al bien común, etc. Entonces, pedimos los estudios de impacto ambiental y, sorpresa, nos dimos cuenta que había muchas mentiras en el estudio de impacto ambiental. Se decía que ahí no había ningún bosque, que las especies indicadoras eran zanates. Entonces esto levantó mucho las alarmas y bueno, dijimos con algunos vecinos, bueno, esto es carne, esto es algo de valor para enseñarle a todos los vecinos y que se muevan, ¿verdad? O sea, que se den cuenta que si firman esto, que si hacemos esto, se puede hacer una diferencia y se puede preservar el bosque. Entonces todo fue muy a pie, digamos, sin saber mucho cómo hacerlo, y ahí nos encontramos a personas como tú, otras personas que les interesaba el tema o que tenían acceso a más información por X o Y, y empezamos a tomar acciones más concretas, como recursos legales, cómo exigir esto, cómo meter un recurso acá, pedirle a las instituciones que cumplan con su mandato, y tuvimos victorias que fue
por un momento suspender un proyecto y realmente no es que estuviésemos en contra del desarrollo, personalmente lo digo que yo vivo en un edificio, ¿verdad? Necesitamos tener lugares donde vivir, pero no está bien mentir en un documento oficial ni poner cosas que no son. Entonces, bueno, eso empezó así. Empezó muy bonito, luego se puso ahí candente, se puso apasionante porque empezaron a salir muchos actores y muchos intereses, ¿no? La inmobiliaria, por supuesto, que quiere construir. Y entonces empezamos a formar este espacio, que es lo que a mí más me gusta y es lo que más trato de empujar, este espacio en donde yo te veo a ti, tú me ves a mí, estamos debatiendo, tú tienes ideas, yo tengo otras ideas, pero tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, nos vuelan nuestro barranco, ¿verdad?, completamente y se talan el bosque y afectan nuestra calidad de vida. Entonces, fue hermoso en el sentido de que teníamos ahí un bien público, que yo creo que esto es bien importante hablarlo. Yo como ciudadana, si tengo el dinero, tengo las oportunidades y demás, ojalá me pudiera comprar un bosque gigante. Sí. Pero ¿de qué me sirve? No me voy a encontrar a nadie ahí. Es un bosque que yo tengo que mantener, me aísla y realmente no está este potencial de encontrarme con otras personas y de construir ciudadanía, ¿verdad? Al final todos pertenecemos a esta ciudad, a este país, y yo creo que una de las razones por las cuales está estancado todo esto que hablamos de que barrancos invertidos, que un plan de ciudad hermoso, es porque no estamos acostumbrados a ejercer ciudadanía a través de encontrarme con el vecino, a través de darnos cuenta que tenemos temas en común, a través de meternos a auditar a algún funcionario público que está mintiendo, que está robando. Y entonces también a través de esta experiencia empezaron a surgir todos esos matices, ¿verdad? Personas que tenían mucho miedo. Entonces decían, no, yo no voy ahí, paremos esto porque ya salimos en las noticias y qué miedo sí. Y qué va a pasar esto. Y realmente eran miedos, yo no les diría infundados, pero eran muchos miedos que vienen de atrás. Entonces ahí es donde te empezás a empapar de historia, de sociología, de antropología, por qué tenemos miedo, por qué no exigimos, por qué no vamos al barranco, es verdad que en el barranco asaltan o es mentira. Y entonces ahí ya se vuelve algo que no es tan apasionante, sino se vuelve un poquito fuerte y doloroso porque empezás a conocer el por qué, aunque alguien quiera empujar algo, no tenemos todavía pues esos, ¿qué se podría decir?, sujetos realmente conscientes y pensantes y que se animen a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, y ahí ya permea un montón de áreas, y luego hace unos meses nos metimos también a un tema también de la municipalidad, que hay un proyecto de movilidad urbana y nos metimos también a hacer auditoría social, pedir la información pública, entender qué está pasando, por qué se escogió esta solución, quién compitió, entonces sí. Se vuelve muy interesante. Entonces básicamente lo que a mí me encanta es hacer auditoría social e idealmente que sean temas ambientales, y los temas ambientales al ser de todos o al ser, ¿qué se podría decir?, si no nos ponemos de acuerdo no vamos a tener una ciudad viva como tú le llamas, ¿verdad? Porque está hecha de seres vivos y son seres vivos que se tienen que interrelacionar. Entonces empezás a ver todos esos matices y a mí me explota la cabeza de todo lo que me falta por aprender y todo lo que podemos hacer si encontramos estos seres humanos y seres vivos que piensan en vivir de manera distinta. Diferente. ¿Ven por qué decía yo que me encanta hablar con Marisol y con muchos más jóvenes que están representando una generación que se involucra, que se atreve a asumir responsabilidades y riesgos en esa auditoría social a la cual como sociedad le hemos rehuido durante muchos años por todo eso que decía Marisol? Tenemos miedos atávicos que tienen que ver con una guerra interna que vivimos y se refleja directamente en cómo construimos la ciudad. Si ustedes recorren otras ciudades, las casas tienen una rejita, un antejardín, hay una transparencia, una convivencia entre el espacio público y el espacio privado que efectivamente además genera una ciudad no solo más amigable, sino también una ciudad más segura. Si recorremos las zonas y sobre todo todas las zonas, pero en general las zonas más acomodadas, ¿qué es lo que vemos? Son muros de 3 o 4 metros con el razor ribbon y ojalá dentro de garitas de seguridad con vigilantes armados y todo aquello que no nos permite vernos unos a otros y vernos a los ojos y entender que compartimos muchas de las problemáticas y que vamos a tener mucho más
capacidad de transformación si lo hacemos en conjunto. Fue lo que de alguna manera pasó. Hay muchas frustraciones en el camino, pero yo creo que es muy importante recorrer ese camino. Pero justamente vivíamos en ese momento más o menos al mismo tiempo lo que estaba defendiéndose en Canajuyú. También había un pequeño maravilloso tesoro que era un bosque inserto en la traza urbana, en las áreas más centrales de la ciudad, en el límite entre la zona 10 y la zona 14, era el bosque del acueducto, donde un terreno privado que había sido conservado por su dueño con unas especies increíbles de bosque centenario que pues estaba ya en total proceso de desaparición. Perdimos esa batalla, el edificio ahora se está construyendo y todas aquellas especies que estaban cercanas al acueducto, tanto vegetales, ¿verdad?, árboles, como toda la fauna que vivía en ese ecosistema, migró, desapareció o fue eliminada. Así de sencillo, hubo migración de estos animales y como ingeniera ambiental, yo quiero que me ayudes a definir de una manera muy clara qué es lo que sucede cuando un ecosistema se pierde, se tala ese bosque. Yo creo que es irrecuperable, aunque siembres 3, 4, 5 veces más árboles, todo aquel sistema que ya existía en ese bosque que fue talado va a ser irrepetible. ¿Es así? Sí, es así. Yo lo que trato siempre es hablar de dos temas que son bien importantes. Uno es el tema ambiental, pero cuando hablas del tema ambiental entras a otros temas obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tú puedes acá contaminar el aire y a ti no te importa, pero a eso le va a afectar a alguien. Claro. Puede ser que esa persona esté en China o puede ser que esa persona esté en otro país, entonces tú no lo ves. O cuando tiramos cosas al río, lo dejamos de ver y creemos que desaparece, pero eso llega a algún lugar, ¿no? Llega en algún momento a otro ecosistema o hace daño de alguna manera o perdemos ciertas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, caso del bosque del acueducto, hay árboles que llevan 100 años de edad, que tienen 100 años de edad. Eso hace que existan hongos, que existan microorganismos, que se construya suelo. Cuando las hojas caen, se construyen nutrientes en el suelo porque se descompone. En la naturaleza no hay desechos. Todos son ciclos que se alimentan uno del otro. ¿Qué quiero decir con eso? Es precioso. Nosotros tendríamos que asemejarnos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque si fuéramos más como la naturaleza, aunque somos naturaleza, recordemos eso, solo que tenemos unas prácticas algo destructivas, pero somos naturaleza, sí. Somos parte de, no estaríamos generando desechos. Todo lo que nosotros utilicemos llegaría al suelo y se convertiría en nutrientes al descomponerse. Entonces, hablando de un tema concreto, cuando se tala un árbol, hablemos solo de un árbol o de 5 árboles, lleva mucho tiempo creciendo. Entonces, si tú lo talas, se van a ir sus raíces. Los árboles son infraestructuras que transportan agua desde el subsuelo hasta la atmósfera a través de la evapotranspiración. Es vapor de agua que está fluyendo constantemente y esto genera después lluvias. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Son seres o sistemas, si lo querés ver así, complejos, que si tú lo talas pierdes todo eso. Pero como bien dicen, el mayor valor de un bosque es en pie. Y cuando lo talas, todo ese valor que el bosque aportaba no lo puedes incluir en la contabilidad ni en los estados financieros. Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo queremos convertir a valores económicos y realmente un bosque en sí mismo, el valor va muchísimo más allá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú talas un bosque que tiene 80 años y tiene árboles gigantes y tú luego me vas a sembrar por un árbol de 80 años, un árbol que ni siquiera tiene un año, que seguramente ni va a pegar, ni va a vivir, porque no le van a dar el seguimiento ideal, no está ni cerca. Tendrías que, y eso lo comparamos con un tema del areómetro, ¿cuánto tendrían que reforestar para igualar la cantidad de biodiversidad y de biomasa, que es la cantidad de tronco, de hojas y demás? Si tenés un árbol de 80 años, por lo menos 80 bebés. Es como que yo te diga, Nino, te cambio tu hijo por un bebé. Sí, no, irrepetible. Suena horrible, ¿verdad? Pero como para meterle cabeza. Sí. Sí. O sea, tu hijo tú ya lo alimentaste, le explicaste, claro, le dijiste, ya sabes quién es, que fue a la universidad, tiene un trabajo. Eso no es intercambiable.
Totalmente. Entonces, yo creo que nos conviene a todos tener más conocimiento en cuanto a naturaleza, y ni siquiera es un conocimiento de ir al colegio, de ir a la universidad, sino salir a ver los árboles que están en el espacio público. ¿Cuál es el espacio público más cercano? La banqueta. Si tú tienes un vecino, vives en la calle, en un residencial, y hay un vecino que tiene un árbol, ese árbol que está de frente a la calle es de todos, eso es espacio público. Entonces tú puedes cuidar ese árbol, supervisarlo, ver que esté bien, frecuentarlo. Exactamente. Entonces es el espacio público para mí más cercano y en donde más podemos aprender, porque luego vienen algunos actores y se quieren volar el árbol, pero es que ni el jardinero de esa casa podría volarse el árbol porque está en el espacio público. Entonces también tenemos que conocer nuestras leyes, ¿verdad? Todo lo que tú hablabas del plan de ordenamiento territorial, es muy fácil. No funciona el plan de ordenamiento territorial en la ciudad de Guatemala, es muy fácil, es una zona G0 que no deberías de poder talar, tú metes un cambio de uso de suelo al INAH y te lo dan. Entonces, ¿de qué sirve, no? Entonces sí necesitamos cambios fuertes en materia legal y en maneras de vivir también, nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, la verdad, siempre pasa volando esta conversación, pero me gusta porque nos quedamos con ganas de más y eso es bueno. Solo para cerrar, solo háblame brevemente de tu otra faceta deportiva y de Sana Vida y dónde te podemos encontrar, porque además es entrenadora y pueden ustedes acudir a su talento como entrenadora física. Como tú bien me presentaste, multifacética, también soy entrenadora de calistenia, me he enfocado en eso desde hace aproximadamente 10 años. Es algo que me encanta porque, como decía al inicio, el primer territorio a cuidar es el cuerpo. Si yo tengo un cuerpo que está sano, es más probable que viva una vida sana, que pueda interrelacionarme mejor, que pueda trabajar mejor, que pueda seguir lo que me entusiasma y demás. Entonces, básicamente me enfoco en que hagas masa muscular. Tengo varios programas, me pueden seguir en Instagram como MarisolHF7. Y sí, me apasiona muchísimo vivir bien, ¿verdad? O sea, de verdad vivir bien, porque ahora con tanta pantallita, con tanto estímulo, nos está costando mucho seguir este ciclo circadiano que es actividad, dormir, reparar, actividad, dormir y reparar, ¿verdad? Entonces tenemos que dormir mejor, dormir bien, tenemos que vivir mejor, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener masa muscular para tener huesos sanos y para poder hacer todo esto que estábamos hablando, que definitivamente lo que hagamos nosotros como ciudadanos va a impactar la ciudad en la que vivimos o el país en el que vivimos. Efectivamente, y también nuestra ciudad se puede convertir en ese espacio donde podamos tener una vida más sana, si podemos tener aceras, espacio público de calidad, con esas sombras irrepetibles de los árboles, seguramente nos vamos a sentir más motivados para caminar, por ejemplo. Así que, Marisol, infinitas gracias por venir acá, por todo lo que haces por ti, por la comunidad. Creo que son de las cosas que motivan a seguir haciendo lo que uno está haciendo, porque aquí hay futuro y una ciudad viva pues es un buen futuro para todos y eso es lo maravilloso. Muchísimas gracias, Mari, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva capsulita de Ciudad Viva. Hasta la próxima.